Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional ICINAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre la situación económica y social del país, hacer un balance de lo vivido en el año anterior y cuáles son las perspectivas que podemos esperar las y los costarricenses en este 2023. Nos acompaña en esta oportunidad Shirley Benavides Vindas, académica de la Escuela de Economía. Gracias, Shirley, por estar de nuevo con Una Mirada. Ha sido colaboradora nuestra. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y que tengan un año maravillosamente bien. Año de que seguimos con las celebraciones del 15 aniversario de Una Mirada. Gracias, Shirley, por ser parte de esta historia. No, y muchas felicidades, ha sido un honor. Bueno, como ha sido usual en estos 15 años de Una Mirada, siempre tratamos de hacer un balance de la situación nacional. El año 2022 fue particularmente difícil por múltiples razones y pues el panorama para 2023 tampoco pinta de la mejor manera, pero teniendo la información suficiente, pues toda la población costarricense podemos poner nuestro granito de arena para tratar de salir adelante. No obstante, definitivamente la situación pospandemia no ha sido fácil, no solo para el país, porque el entorno internacional tal vez es mucho más difícil de afrontar. Sí, uno quisiera como iniciar el año, ¿verdad? Sí. Dando muy buenas noticias y a veces pues se complica. Costa Rica es una economía pequeña, ¿verdad? En el marco de América Latina, que también tiene sus complejidades, sus diversidades, pero también sus complejidades, y que también está inserto en una economía mucho mayor como la economía mundial. ¿Cuáles son los principales elementos que nos han venido afectando y que nos van a afectar y que se deberían considerar en la toma de decisiones de la política pública para poder generar condiciones de amortiguar alguna situación? Bueno, por supuesto la pandemia, ¿verdad? Eso Claro. Todavía vamos a seguir jalando algunos residuos del efecto de pandemia, pero que además la pandemia la acompañamos de elementos como el cambio climático, Maribel, que nos ha golpeado duro, ¿vea? Claro, El invierno, para duro. poner algo muy simple, el invierno que tuvo Costa Rica en el 2022 fue sumamente fuerte, pero eso es un elemento, ¿verdad?, en el marco del cambio climático y que tiene un costo directo sobre las finanzas públicas y las finanzas de los costarricenses, ¿verdad?, cuando pasan algunos fenómenos que te afectan directamente eso. Entonces, si sumamos la pandemia, que la pandemia obligó a muchos de los bancos centrales del mundo a tomar algunas medidas, ¿verdad?, que vinieran a coadyuvar los efectos negativos sobre la pandemia y que se creyó en algún momento que iban a ser movimientos y condiciones muy puntuales, pero que se nos ha venido extendiendo. Eso nos ha traído, junto con la guerra de Ucrania y Rusia, que tiene un efecto directo también sobre el precio del petróleo y sobre todas las relaciones de comercio internacional, sumado a los problemas de la cadena de distribución. Recordemos que China trató de tener un segundo brote importante y eso vino a cortar las cadenas de distribución, ¿verdad?, de productos y servicios, y que los costarricenses lo impactamos cuando fuimos al supermercado y empezamos a pagar y vimos que estábamos pagando mucho más de lo que habíamos pagado. Eso ha impactado dos cosas: la inflación y el tipo de cambio, ¿verdad? Tanto a nivel internacional y por supuesto Costa Rica, como una economía pequeña que es, no está exenta de esa situación. Entonces ese es el gran marco complicado, que además viene la revolución tecnológica que le hemos hablado usted y yo en algunos momentos en esos espacios, y que viene a transformar la forma de la empleabilidad y del mercado de trabajo. Y eso pues afecta directamente a cada uno de los ciudadanos en el mundo y particularmente en Costa Rica. Sí. Ese es como el gran marco. Un marco complicado. Complejo, muy complejo. Entramos a la pandemia causada por COVID-19 en el 6 de marzo del 2020 con una situación económica nacional que ya de por sí era compleja. Veníamos arrastrando una serie de situaciones que ya, o algunos indicadores que ya incluso tienen un carácter casi que estructural, ¿verdad?, como el tema del desempleo y la pobreza en este país. Y bueno,
Pasó 2020, 2021, se dio pues la salida del confinamiento y la reactivación económica en el 2022. No obstante, como usted dice, el país regresa, digamos, de alguna forma sobre sus pasos con los mismos problemas de antes, pero en un marco internacional sumamente complejo, porque no es solo ¿verdad?, los estragos de la pandemia, sino también el tema de la guerra. El tema de la guerra, el tema del cambio climático, el tema de la revolución tecnológica. Y entonces todos esos cambios de una sola vez con problemas estructurales internos, como la educación, ¿verdad? Todavía en Costa Rica no ha habido un cambio estructural realmente que la educación nos lleve a perfilar hacia un mercado laboral. Y tenemos un problema en este momento gravísimo, ¿verdad? Tenemos el desempleo y la pobreza, y lo veremos más adelante. Usted tiene rostro de mujer, rostro de migrantes y rostro de niños y juventud. Y eso es porque no tienen las condiciones. La mayoría de personas que están con problemas de empleo o de empleabilidad en Costa Rica es porque son las que tienen bajo nivel educativo, ¿verdad? Y que pertenecen casi en automático a los niveles más bajos económicamente hablando. Recordemos que en Costa Rica, y así debe ser, la mayoría de los ingresos de las familias provienen de los empleos, del trabajo, del salario. Y al disminuirlo o no tenerlo simplemente, pues esto tiene un impacto directo sobre la economía familiares. La situación internacional tiene, como usted dice, un efecto directo en los números costarricenses y de todos los países del mundo. La crisis, principalmente en los Estados Unidos, uno de nuestros principales socios comerciales, pues ha tenido un impacto directo en la economía nacional. Por supuesto, porque es uno de los principales socios comerciales, ¿verdad? Y además también ha sido uno de los principales visitantes a nivel de turismo, que es una de las actividades, ¿verdad?, relevantes. Ya Costa Rica está volviendo los ojos, lo hablábamos con la Cámara de Turismo hace unas semanas, a Asia, porque de ahí Estados Unidos, incluso Canadá, ¿verdad?, está teniendo algunos problemas que están limitando el acceso. Esa volatilidad en este momento de la economía estadounidense, ¿verdad?, que en algunos momentos despega, pero en algunos momentos vuelve a quedar, pues por supuesto, como nuestro principal socio nos afecta por el tema de nuestras exportaciones y del tema del turismo particularmente. Pero bueno, y no solo Costa Rica, América Latina en general, ¿verdad? Y además los Estados Unidos ha venido a acrecentar un tema complejo que requerirá siempre un programa especial, la migración, ¿verdad? El tema migratorio que ahora salimos y en cada esquina o en cada semáforo hay alguien venezolano con su familia, con los niños, pidiendo, porque iban en tránsito a Estados Unidos, que había abierto las fronteras. Pero bueno, ese es otro tema que, socialmente, que tiene una carga fuerte, emocionalmente tiene una carga fuerte y que también es parte de este entorno complejo en el que estamos viviendo. Sí, y el tema de la inflación y el tipo de cambio definitivamente ha golpeado en todo el mundo, no solo en Costa Rica. En todo el mundo, y viene a raíz de los temas que ya los hemos citado, que eso, los bancos centrales, la mayor preocupación de los bancos centrales en el mundo en este momento son el nivel de inflación, ¿verdad? No es solo Costa Rica, es a nivel mundial, pero con toda la situación de la pandemia y los estragos del cambio climático que vienen a presionar, por supuesto, esos temas. ¿Qué ha hecho Costa Rica? De limitar un poco el crédito, y lo vimos el año pasado, las tasas de interés empiezan a subir, la gente empieza a asustarse también porque ya alguna gente no le da para pagar, ¿verdad?, su crédito. Hay que pensarlo muy bien ahora. Hay que pensarlo muy bien, el consumo privado entonces se contrae, pero al contraerse también tiene su impacto, ¿verdad?, sobre la demanda. Y recordemos que las proyecciones para el 2023 es que el crecimiento va a disminuir bastante, ¿verdad? Algunas proyecciones hablan de un 2,3, que es mucho menos que el 2022. Y al disminuir el crecimiento, pues también tiene su efecto redistributivo en la sociedad costarricense. Sí, sobre este tema de la inflación conversamos en una mirada con Fernando Rodríguez, quien es académico de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional.
Él explicó los factores que provocaron el aumento de la inflación en 2022 y considera que el tema del empleo y el crecimiento económico se recuperarán muy lentamente en 2023. En esos tres sectores, construcción, agricultura y comercio, se centra una gran cantidad de empleos y se concentra una gran cantidad de actividades creadoras de empleo. Es por esto que es muy probable que el desempleo en este año se vuelva, se estanque o se mantenga estancado, no vaya a reducirse y se vuelva a aumentar un poquitito como consecuencia de eso que estamos viendo ahora. O sea que vamos a entrar a un 2023 con una economía que se ha venido frenando y un desempleo que empieza a mostrar signos de reactivación, o sea, signos de que empieza a aumentar la cantidad de personas que están sin trabajo. Sumemos a eso que por otro lado el 2022 fue el año donde la inflación volvió a convertirse en un problema después de más de una década de habernos sacado ese problema de encima, con una situación muy particular, porque el problema de inflación que observamos era netamente inflación importada. O sea, nosotros no tuvimos un problema inflacionario originado dentro de nuestra economía, sino que básicamente se movió por los costos del transporte marítimo internacional, ¿verdad? El problema que viene del año pasado, lo que conocemos como la famosa crisis de los contenedores, los costos adicionales producto del aumento en el precio de la energía, en el caso nuestro los combustibles, el aumento en el precio de los insumos agropecuarios y el aumento en el precio de ciertos productos agrícolas, granos principalmente, que a su vez encarecían otras actividades del sector agropecuario, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el aumento en el precio del maíz hacía más costoso la producción de carne de cerdo y más costosa la cría de aves, ya sea para consumo de carne de pollo o para, digamos, comercialización de huevos. O sea, en cualquier caso de estos, varios insumos de este tipo aumentaron y a eso se suma que como consecuencia de esto a su vez, pues el tipo de cambio en el país aumentó. Entonces fue el año de la reaparición de la inflación. En el 2023 tal vez no tengamos el problema en los mismos niveles. Ya hacia el final del 2022 se ve que la inflación empieza a ceder, pero los problemas que lo originaron todavía están ahí presentes, ¿verdad? Principalmente la guerra en Ucrania. Entonces, en realidad las perspectivas económicas del país no son muy halagüeñas. Los problemas podrían variar el año entrante, ¿verdad? Ya la inflación no ser tan importante, pero sí la caída en la actividad económica y el aumento en el desempleo. Pero son años en los que se mantiene, digamos, la preocupación a la vista, ¿verdad? Y no pareciera que la situación fuese a cambiar en el corto plazo. Una situación muy compleja porque el tema de la inflación se traduce indiscutiblemente en aumento en el costo de la vida y Así ya es. la población costarricense lo resiente. Sí, definitivamente. Los precios en los supermercados, es que es elevado, Maribel. Ya uno va a comprar. Ah, Lo sí, que no, es un día increíble. yo salí con una bolsita pequeñita del supermercado y dejé 50,000 colones. Yo dije, pero ¿dónde van los ¿En 50,000 qué? colones? ¿En qué? ¿Verdad? Y eso sí, como le digo, en algo pequeñito. No fue que fui a comprar el famoso diario que compramos cada 15 o cada mes. Por supuesto, esto nos lleva a reflexionar en dos niveles. Primero, los gastos que vamos a tener como familias. Y por un lado, el gasto ordinario o corriente que nosotros tenemos mensualmente, pero por otro lado también el acceso a los créditos, que se ha venido restringiendo en el sentido de que las tasas de interés subieron Exponencialmente. sí, importante, ¿verdad? El Banco Central vio la necesidad de hacer ajustes en las tasas de interés y eso, por supuesto, que tiene un impacto directo sobre el bolsillo de quienes tienen préstamos, especialmente préstamos grandes como es el de vivienda, como es el de automóvil, Exacto. incluso como son los de inversión para algunas pequeñas microempresas. Esos son elementos que a la hora de buscar un crédito o a la hora de ir de compras, hay que medirlo muy bien, ¿verdad? Especialmente quienes están en las zonas rurales, porque bueno, los estudios sobran, el INEC lo ha dicho de manera muy clara, las brechas salariales, Mari, entre lo que es el urbano y lo que es el rural y el costero son abismales, ¿verdad? Si en la zona urbana el salario promedio anda alrededor de 1.300.000, más o menos, un poquito,
En las zonas rurales anda alrededor de 600. Eso quiere decir que quienes están en esos territorios tienen que cuidar todavía mucho más su toma de decisiones a la hora de compra o a la hora de solicitar créditos, porque no tienen o no se genera de una manera muy desigual la redistribución del ingreso y por supuesto en sus salarios, y eso podría afectarles de manera mucho más fuerte. Sí, y es que todavía, si los créditos son en colones, usted los puede de alguna manera cabalgar de una mejor manera. Pero qué problema con los créditos en dólares, y la mayoría de los préstamos de automóvil son en esa moneda. La gente ya habla de aumentos increíbles en las mensualidades, ¿verdad? De los préstamos en dólares, porque el tipo de cambio, aunque parece que hacia fin de año, ¿verdad?, ha entrado ahí en un proceso de recuperación, no deja de tener un comportamiento un poco inestable. Hoy amanece en un bajo y ya mañana un poquito más alto y ahí va. O sea, realmente es una situación compleja para la gente, tanto para el tema del consumo básico como para también, ¿verdad?, la adquisición de bienes mayores. Definitivamente la precaución va a ser la mejor amiga y el mejor consejero, ¿verdad?, en las decisiones tanto de los micro y pequeños empresarios, ¿verdad?, que quieren invertir para continuar, como de las empresas, de las familias. Definitivamente se espera que haya una relativa estabilidad en el tipo de cambio, ¿verdad? Ya no, la presión del fondo de pensiones que estaban comprando muchos dólares se sostuvo, y ya eso no genera tanta presión en la demanda y por supuesto en el efecto en el tipo de cambio. Las reservas del Banco Central se están permitiendo fortalecer un poco más, y eso podría darnos un mayor respaldo, ¿verdad? Pero aún así no se puede uno dejar, ¿verdad? Especialmente con el entorno internacional que acabamos de mencionar, que de un momento a otro viene otra vez a golpear, ¿verdad?, a dar shocks importantes a la economía, a una economía pequeña, y que por supuesto que eso va a tener efectos importantes. Y otro elemento que no hemos mencionado, pero que también es relevante y que afecta tanto a la inflación, los tipos de cambio, porque puede generar alguna incertidumbre en el entorno y en el entorno macroeconómico, también es todos los temas políticos de la región, ¿verdad? Sí. Y ese es un tema también, seguro, de otro programa, pero todos esos efectos de la política y de los tipos de gobierno tienen efectos directamente en las decisiones internas a nivel de la política pública y la política monetaria. El nombramiento del señor argentino en el BID, ¿verdad? Muchos se espera que era el mejor perfil que había, pero también hay que esperar algunos efectos. Ellos como banco que financia la región, ¿verdad? Porque eso de una u otra forma, igual que el Fondo Monetario, ¿verdad?, tiene efectos directos sobre la economía y el equilibrio macroeconómico de los países. Sí, los últimos datos del 2022 al finalizar, tanto, ¿verdad?, la encuesta nacional de hogares como el programa Estado de la Nación, indicaron que si bien hubo una ligera mejora en las finanzas públicas después del confinamiento producido por la pandemia, en algunos indicadores casi que volvimos a cifras similares a las que había antes de la pandemia. Y la preocupación entonces sigue siendo bastante, porque, ¿verdad?, hay como una incertidumbre muy grande, tanto así, ¿verdad?, que ya el consumo a finales del 2022 se vio disminuido, y esto se tradujo, por supuesto, en un descenso en la recolección del IVA. Claro, y de los ingresos en términos generales, ¿verdad? Que el IVA y la misma renta, que son la fuente de ingresos más importantes del gobierno. Aquí yo creo que hay que tomar en consideración algo. Hace falta una política de empleo, hace falta una política de dinamización económica de los sectores que realmente tienen oportunidad de dinamizarse y de generar empleos y mejorar la redistribución del ingreso. Incluso en los territorios rurales y urbanos, como acabamos de mencionar, Mari. Mucha cosa se concentra en el centro, y más bien estamos haciendo que colapse el centro, ¿verdad? Y lo que necesitamos es mejorar las condiciones de ingreso de las familias en la ruralidad y en la zona costera, para poder
mejorar condiciones de vida. Si no, vamos a seguir generando problemas. Pero hay un tema básico, educación. Sí. Estamos desarrollando a nivel técnico y a nivel profesional y a nivel de bachillerato las condiciones. Nosotros que trabajamos en una universidad sabemos que los muchachos no vienen con las mejores condiciones. No, y después del claro, confinamiento peor. Es fatal. Y eso los que ingresan a las universidades. Los que no tienen la oportunidad de ingresar a las universidades, y si nos volvemos a ver dónde está la situación más compleja y los sectores que se han sido más golpeados por todo este fenómeno internacional, son los de menores ingresos, son mujeres, madres solteras, son migrantes y son la juventud que no logra conseguir empleo. Pero además no cuenta con el perfil para conseguir ese empleo, ¿verdad? El manejo de idiomas, el manejo de la revolución tecnológica, que no son las plataformas, por favor, ¿verdad? Lo vi en una actividad que participé en CEPAL en Perú, hace una semana, y donde uno de los países centroamericanos dijo, estamos impulsando las plataformas. Sí, pero recordemos que el impulsar las plataformas en este momento, que es una discusión mundial, Europa la está haciendo ya, es las condiciones laborales que tienen esos pobres distribuidores que andan en bicicleta, en patineta o en moto, y que si algo les sucede, ¿quién responde por ellos? O en el momento de las pensiones va a tener un efecto directo en las pensiones, y eso es una carga para la hacienda pública también, porque ellos no están cotizando en este momento, ni tienen posibilidades de crédito, porque no tienen un ingreso sostenido. Eso es un elemento que hay que considerar. Sí, el tema de la reactivación económica, ya de por sí los sectores tradicionales vienen saliendo golpeados del confinamiento de la pandemia, pero hay otros que necesitan mayor impulso. Leía por ahí que, claro, por supuesto, a raíz del desempleo, la crisis, el confinamiento, la pandemia y demás, el emprendimiento creció exponencialmente. Pero, ¿qué atención le estamos brindando a esos emprendimientos para que realmente se mantengan en el tiempo? Es que, Mari, son emprendimientos, muchos de ellos de subsistencia. Me quedé sin trabajo, necesito comer, la familia necesita comer, necesito pagar algunas deudas, y generamos emprendimientos, algunos que podrían ser muy potenciales, pero algunos han sido de subsistencia. Y dentro de los emprendimientos está toda esta cadena de distribución que está en la informalidad, ¿verdad? Y que recordemos que tenemos un 43, 46%, ahí andamos oscilando, depende del ciclo, de informalidad. Y eso tiene un efecto directo en la calidad de la gente y de sus familias. Y va en contra de lo que Costa Rica firmó con los ODS cuando se comprometió en el objetivo número 8 a generar puestos de calidad e inclusivos para mejorar las condiciones de la sociedad costarricense. Y eso en este momento yo sigo diciendo, y no la veo, Mari, yo no sé si usted la ha logrado ver, una política que venga a mejorar esas condiciones o a paliar esta situación para que Costa Rica pueda dar un salto. CEPAL nos tiene clasificados como un país de baja productividad. Y si vemos los niveles educativos nuestros, por supuesto que es de baja productividad. Pero ¿cómo hacemos con eso si seguimos haciendo eso para el desarrollo del país? No hay forma. En definitiva, el panorama no es el mejor para el 2023. Como usted decía al inicio, no es lindo iniciar con estas noticias, pero es importante saberlo. Sí. Porque cada uno de los ciudadanos y ciudadanas costarricenses debe tener esa conciencia de que la situación económica no es la mejor para que pueda tomar medidas, ¿verdad?, domésticas en aras de tratar de pasar esta fase y no afectar tanto a la economía familiar. Usted, Shirley, siempre nos comparte muy buenos consejos en este sentido y quisiera retomarlos ahora para cerrar este bloque. Sí, bueno, ¿qué les puedo decir? Creo que hay varias cosas que tomar en cuenta. Optimizar el consumo familiar, presupuestar realmente lo que realmente necesitamos, especialmente recordemos que tenemos salarios, la mayoría de la población tienen salarios de menos de 1 millón de colones, ¿verdad? Entonces eso, ¿verdad?, para una familia puede ser complejo, especialmente los que viven en zonas rurales y en zonas pesqueras tienen casi la mitad del salario que se ostenta en el centro, y eso le obliga a hacer un presupuesto, a tener mucha
cuidado si queremos pedir un préstamo, no es el momento. No es el momento. Y tampoco en dólares, ¿verdad? Habrá que esperar a cambiar el carro un añito más, por lo menos. Al mío le toca esperarse hasta el año entrante. Exactamente. Si buscamos emprendimientos que sean en áreas que realmente haya posibilidades de desarrollar, ¿verdad? No hacer lo que todo el mundo hace. Y aquí hay un tilín que se le hace a la innovación. Tal vez es el momento en que tenemos que ser más creativos, más innovadores y aprovecharnos de la tecnología, pero aprovecharnos bien, ¿verdad? Pensando en que no hay un flujo de caja solvente para poder subsanar algunas cosas. En eso la prudencia es la mejor consejera. Sí, la prudencia está en las manos de cada quien, en el bolsillo de cada quien. Realmente pensémoslo dos veces antes de gastar en lo que no necesitamos. Muchas gracias, Shirley y Benavides, por acompañarnos. Vamos a ir a una pausa y ya seguimos con este programa en Una Mirada. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema de las perspectivas económicas para 2023. Venimos de un panorama difícil, de la pandemia, la recuperación después de la pandemia, y hoy el país y el mundo enfrentan situaciones económicas complejas. Para hablar de ese tema nos acompaña en este segundo bloque Rafael Arias Ramírez, que es académico de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Gracias, don Rafael, por estar una vez más con nosotros. Gracias, Maribel, es un gusto estar aquí y felicitaciones por todo el trabajo que han realizado a lo largo de estos años. Sí, 15 años estamos celebrando. Muchas gracias por ser parte de Una Mirada en este tiempo. Gracias, encantado. Como veíamos en el bloque anterior con Shirley Benavides, cerramos un 2022 sumamente complejo, un panorama internacional y nacional, tanto en lo político como en lo económico y lo social, ¿verdad? Muy complicado. Y pues nos iniciamos este 2023 desgraciadamente con un panorama muy claro, de verdad, de lo difícil que va a ser, pero también con verdad, una serie de retos nacionales que tenemos que atender. Si no es ya, es ya, prácticamente. Sí, el panorama no es fácil, la recuperación va a tomar tiempo, no va a ser una salida fácil. El panorama macroeconómico también se presenta muy restrictivo, ¿verdad? Hay que entender que la política macroeconómica no es neutral. Hay desgraciadamente perdedores también de este proceso. Uno entiende que las políticas restrictivas tienen el objetivo de estabilizar presupuestariamente al país, de ordenar las finanzas, pero eso también tiene efectos colaterales importantes, sobre todo ya lo estamos viendo en algunos de los informes más recientes, no solo del informe del Estado de la Nación, sino de reportajes del semanario Universidad, como también la inversión social se está viendo seriamente afectada. Hay un retroceso en desarrollo humano, es lo que uno de los ejes fundamentales del informe del Estado de la Nación, y con ese retroceso en desarrollo humano que tiene que ver con los indicadores lamentablemente todavía muy críticos en pobreza, en desigualdad, en desempleo. Los sectores que se están viendo más afectados son aquellos hogares que pertenecen a los dos primeros quintiles de ingresos, los de ingresos más bajos, digamos, los de ingresos bajos y los de ingresos medios bajos, un 40% de la población que está viendo su situación o ha visto su situación seriamente afectada. Entonces, creo que es importante tener en cuenta que el manejo de la política macroeconómica restrictiva no es neutral, tiene efectos y lamentablemente esos efectos están cayendo sobre los hombros de los hogares con menos ingresos.
Sí, una situación compleja. Y bueno, el informe del Estado de la Nación y la encuesta nacional de hogares del 2022 hicieron un fuerte llamado de atención en el sentido de que en lugar de controlarla o disminuirla, la desigualdad sigue aumentando a golpe de tambor en este país y nos estamos ubicando en el poco prestigioso puesto de ser uno de los países más desiguales de América Latina. Sí, lamentablemente, porque una de las aspiraciones de la sociedad costarricense, y constitucionalmente está así establecido, es aspirar por una sociedad más igualitaria, más justa, más equitativa, pero hemos visto lamentablemente cómo se ha venido incrementando la desigualdad, que aquí no solo tendríamos que hablar de la desigualdad medida por ingresos. Sí, no es solo es económica. No solo es la desigualdad vertical, que se llama en términos ya más teóricos, ¿verdad? Que es la desigualdad que se mide por el coeficiente Gini, que está por encima del 0.5, en ese grupo lamentable de los países más desiguales, de la región más desigual del mundo, que es América Latina. Pero hay que ver más allá de la mala distribución de los ingresos, porque la desigualdad también tiene otras dimensiones, otras connotaciones, y sobre todo la vemos expresada cuando nos alejamos de los centros urbanos, de los centros de aglomeración, las asimetrías, las desigualdades, las brechas, tanto de ingreso como las brechas de género, como las brechas digitales, las brechas educativas, las brechas de infraestructura, todas las brechas que ha venido mencionando la CEPAL en los últimos años, tienden a empeorar, tienden a agudizarse. Entonces ahí hay retos importantes para la política pública, en el sentido de que no basta con políticas dirigidas a paliar, digamos, el problema de la mala distribución de las rentas o de los ingresos, sino también que tiene que tener un carácter más sectorial, territorial, por supuesto un enfoque de género y de juventud, porque son de los grupos más afectados. Entonces hay que ver la desigualdad no desde esa perspectiva vertical de una mala distribución del ingreso, sino también ver la desigualdad en términos horizontales o transversales, que afecta a grupos. Y dentro de esos grupos, por ejemplo, las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes, como se mencionaba anteriormente, están también sufriendo. Por supuesto que a nivel territorial no podríamos dejar por fuera las grandes desigualdades y asimetrías que estamos viendo para el acceso a empleo formal y mejor remunerado, para el acceso a mejor educación, para el acceso a mejores tecnologías, a mejor infraestructura social e infraestructura física en general. Conforme nos alejamos del gran área metropolitana, esas desigualdades tienden a incrementarse dramáticamente. El nivel de participación laboral femenino es un indicador creo que muy representativo de conforme nos alejamos de los centros urbanos, las posibilidades de insertarse al mercado de trabajo por parte de las mujeres y también de los jóvenes es cada vez menor. Sí, es muy preocupante, es algo que ya venía desde antes de la pandemia y pues ahora los números son contundentes. Parece que tuviéramos dos Costa Ricas. ¿Qué hacemos para que esas Costa Ricas confluyan, verdad? Porque no puede ser que la gente, como usted dice, tenga una total diferencia de oportunidades y de posibilidades si vive en el centro del país que si vive en las fronteras o en las zonas costeras. Sí, hay una responsabilidad de la política pública, ¿verdad? Es innegable, no se puede, es innegable e indelegable. Hay una responsabilidad de la política pública. Creo que hay consenso entre los especialistas en el mercado laboral, y anteriormente me antecedió la doctora Benavides, que es especialista en el mercado laboral. Hay consenso a nivel latinoamericano, a nivel mundial, de que uno de los principales mecanismos para reducir los problemas de pobreza y desigualdad en el mediano y largo plazo es a través de una política de empleo y de empleo formal, y esto trae también aparejado la necesidad de programas de capacitación, de calificación del recurso humano y particularmente también del recurso humano femenino. Estamos ante
un momento histórico en el cual es muy importante aprovechar el bono de género y posibilitar una mayor inserción de las mujeres en el mercado laboral. Pero eso requiere de otros arreglos institucionales, requiere de, por ejemplo, universalizar la red de cuidado, y con la red de cuidado también otros componentes también de arreglos institucionales que son clave para permitir esa inserción en condiciones de igualdad, ¿verdad? Y así está establecido en el objetivo 8 de los objetivos del milenio, pero sí requiere de una política pública. Sí, es que sí, don Rafael, usted lo dice claramente. El tema del desempleo en general ya venía dándonos problemas antes del confinamiento de la pandemia, y con el tema de las mujeres ni qué decir. Regresamos, ¿verdad? Salimos del confinamiento, empieza un poco la reactivación económica, los indicadores en tema de empleo mejoran un poco, pero el tema femenino se mantiene. Parece que los problemas de las mujeres que van más allá del tema del empleo, ¿verdad?, que tienen mucho que ver con posibilidades de acceso, el tema del cuidado, en fin, parece que no son atendidos. Simplemente se sabe que es un número que está ahí, pero no hemos notado en los últimos años, por lo menos los 15 que tengo yo de estar aquí en este programa, que realmente hay una política pública contundente para atender las necesidades de los sectores específicos, empezando por el de las mujeres. Completamente de acuerdo. Se necesita una política sectorial, territorial, también con enfoque de género y de juventud. Hablaba usted de indicadores. Sí, el indicador último de la tasa de desempleo se ubica en el orden, el promedio del 12%. Exacto. Para los hombres cercano al 9%, pero para las mujeres del 16.5%. Es decir, sí, ahí vemos realmente una diferencia, una brecha de género y muy importante en el mercado de trabajo, que también la vemos como brecha salarial de género para quienes están insertas en el mercado laboral. Entonces, la brecha de género es una brecha, digamos, muy importante, tiene repercusiones sobre la equidad muy importantes, sobre todo en aquellos hogares jefeados por mujeres, y que, digamos, el bienestar de los integrantes, de los dependientes de ese hogar, dependen de esas mujeres. El otro dato que es también, todavía sigue siendo muy dramático, es el del sector informal. Sí. Estamos hablando de aproximadamente el 43% del empleo es informal, un poquito más alto para las mujeres, digamos, un poquito no, yo diría que significativamente más alto para las mujeres, alrededor de un 45% del mercado de trabajo es informal. Esa informalidad también tiene un componente de género importante. Si nos vamos a analizar tasas de participación laboral, vemos que conforme nos alejamos de los centros de aglomeración urbanos, sobre todo el principal centro de aglomeración, que es el gran área metropolitana, las tasas de participación laboral en general para hombres y mujeres y jóvenes tiende a disminuir entre más rural y más periférico es el territorio. Ahí tenemos también otro desafío de política pública, ¿verdad? Por eso la importancia de ver el problema como un problema con enfoque sectorial y territorial, porque a través de los territorios vamos viendo, dependiendo de las características de esos territorios, asimetrías cada vez mayores. Sí, y si esto era urgente antes, hoy más que nunca. Definitivamente 2023 no pinta como quisiéramos, como hablábamos en el primer bloque. No quisiéramos iniciar el año con esto, pero es que es importante que la gente tenga conciencia sobre la situación económica y social del país, para que también desde nuestros núcleos familiares y nuestros espacios personales, pues tomemos decisiones inteligentes en materia económica y entre otras. Sobre este tema conversamos con Fernando Montero, quien es académico de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional, quien hizo un llamado a las familias a realmente sentarse, a hacer una planificación y administrar bien su presupuesto, puesto que temas como las tasas de interés seguirán a la alza, y esto pues afectará de alguna u otra forma las posibilidades de consumo de las familias. Fernando Montero considera que no es tiempo ni para solicitar préstamos ni para comprar casa o carro.
partir de las negociaciones que hizo el gobierno de Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional y los diferentes bancos y la colocación de eurobonos, pues se ha comprometido mucho el comportamiento de las tasas de interés. ¿Qué quiero decir esto en términos llanos para el público que nos está viendo? Bueno, que básicamente las tasas de interés van a ir al crecimiento, va a ir a crecer, y esto es un movimiento sostenido que va a tener el Banco Central para controlar la inflación. Ahora, para este efecto, habría que ver si en este 23 el comportamiento de los principales productos de materia prima que se importan en Costa Rica se van a mantener a la alza o se han controlado. Recordemos que todos los bancos del mundo efectuaron un esfuerzo muy grande por controlar las inflaciones que hay en sus países, pero no todos los países reaccionan igual. Entonces tendríamos que ver si este control de la inflación en otros países nos favorece a nosotros en términos de los productos de importación que traigamos. Entonces habría que estar a la espera si efectivamente estos socios comerciales controlan la inflación y no tendremos que importar esa inflación. Costa Rica ha hecho un muy buen trabajo, a finales del año 22 hizo un muy buen trabajo respecto al manejo de la política monetaria. Explico. Por un lado, aumentó la tasa de política monetaria y por otro lado también, pues, de alguna manera hizo la colocación de algunos bonos para manejar la inflación. ¿Y esto qué ha permitido? Bueno, permitió alguna estabilidad. Lamentablemente, el crecimiento que traía Costa Rica después de la apertura que se dio al mercado a través de la eliminación de las restricciones de tipos de carácter sanitario, este boom generó un muy buen ambiente económico en Costa Rica, ¿verdad? Y generó un muy buen ambiente, pero afectó directamente el precio de los bienes y servicios. Entonces sufrimos una inflación muy fuerte, ¿verdad? La inflación cerró alrededor del 8% y esto nos generó, ¿verdad?, que las personas no pudieran tener estabilidad en los bienes y servicios que compran ni en los bienes y servicios que producen. Ahora bien, controlada la inflación, bajada a 2 dígitos, podríamos esperar que el comportamiento de los costos de estos bienes y servicios sean mejores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que conforme avance el primer semestre de este año 2023, mejoremos las condiciones de mercado. Un panorama tan complejo no solo impacta los grandes números del país, ¿verdad?, los indicadores nacionales, internacionales y demás. En definitiva, hay un impacto directo en la economía familiar. Y en el marco de la situación de pobreza que estamos enfrentando, esto también es un tema del que hay que sentarse a conversar como país. Sí, ya veníamos experimentando problemas, como decía en el bloque anterior, de carácter estructural en el aumento de la pobreza, al no poder, digamos, superar ese umbral del 20%, no poder reducir la pobreza sostenidamente por debajo del 20%. Ese umbral ha sido muy férreo, muy difícil. Con la pandemia se agudizó el problema, llegamos hasta un 26.5% de los hogares en pobreza. Luego bajó a un 23% en el 2021 y se mantuvo en el 2023 también en el mismo 23%, solo que si vemos en términos absolutos hubo un aumento importante de los hogares, digamos, en pobreza y digamos en pobreza extrema también. Esto medido por insuficiencia de ingresos. Por supuesto que en la coyuntura de la crisis, tanto de la crisis sanitaria como de la crisis que ha venido posteriormente con el contexto internacional tan adverso, ha habido repercusiones muy serias que han afectado particularmente a los grupos de ingresos medios, bajos y bajos, digamos un 60% de la población, y con mucho más incidencia en los 2 quintiles de ingresos más bajos. Ahí se ha visto, digamos, el ingreso muy restringido y por lo tanto las posibilidades de consumo. Tiene explicación también el proceso inflacionario, por eso decía que la política macroeconómica no es neutral, afecta lamentablemente a los sectores más vulnerables, a este 40%.
Los datos de pobreza para este año de la ENAO, algunas proyecciones más bien lo instalaban muy por encima del 23%. Sí. Todavía, digamos que se está esperando ese efecto retardado, ¿verdad? Entonces, es posible que la pobreza haya aumentado más de lo que el dato de la ENAO arroja del 23%. Pero con los datos de la ENAO, del 23%, que es a nivel nacional, eso es tan importante desagregar los promedios, ir más allá de los promedios, de la dictadura de los promedios, como menciona Irma Arriagada, porque nos permite ver el panorama todavía con mucho mayor claridad. Si nos vamos a las zonas rurales, esos porcentajes de pobreza aumentan más allá del 30%. Por ejemplo, la región Brunca y la Huetar Caribe están cerca del 34%, 34 y 33 y algo respectivamente. Entonces, ahí podemos ver también cómo los territorios periféricos, los territorios rurales con estructura productiva no tan desarrollada o con sectores tan dinámicos, están, digamos, teniendo problemas mayores para sortear los problemas de la crisis. Esto requiere también de política de transformación productiva que hemos venido discutiendo durante los últimos años, de una política de transformación productiva que logre identificar los recursos en los cuales estos territorios se pueden especializar y generar no solo dinamismo económico, sino también creación de empleos, pero sobre todo de empleos formales. Creo que ahí hay una coincidencia, también un consenso de que es muy importante pasar hacia una economía más basada en la formalidad, en los empleos formales, porque de lo contrario va a ser muy difícil, digamos, superar estas camisas de fuerza, ¿verdad?, que siguen prevaleciendo, sobre todo en términos de pobreza y desigualdad a través de los distintos territorios. Con un impacto directo en la calidad de vida de las personas y también de alguna forma, porque es como un círculo vicioso, cuanto más gente haya laborando en la informalidad, eso también afecta los números del Estado, ¿verdad? Menos gente que paga el seguro social, menos gente que paga impuestos. O sea, definitivamente hay una urgencia en resolver esta situación. Sí, por todo lado que uno lo vea, desde la dimensión presupuestaria del Estado, de los ingresos, hasta el bienestar de los hogares, ¿verdad? Porque tiene que haber, digamos, un mínimo de seguridad social, una red de seguridad social. Las personas que se desempeñan en el sector informal también tienen una serie de dependientes sin ninguna seguridad social, digamos, que les esté garantizando esa red, ¿verdad? Que es muy importante. Y aquí no quisiera dejar escapar un elemento que el informe del Estado de la Nación ha venido planteando, y lo plantea ahora con mucho mayor con mucho mayor fuerza, y es que estamos lamentablemente aumentando el déficit democrático, ¿verdad? El Estado Social de Derecho muy preocupante. Está viéndose cada vez más restringido, se refleja en el presupuesto para inversión social, se refleja en el presupuesto para infraestructura social, digamos, aspectos que han sido importantes para el desarrollo de la ciudadanía y de un imaginario nacional que también ha tenido, digamos, como ese compromiso con el desarrollo humano, con la equidad. Nos parece también que la crisis y la política macroeconómica más restrictiva también están haciendo, digamos, están teniendo un impacto en el estancamiento de algunas convenciones que el país ha firmado, ¿verdad? Y que en momentos de crisis, en momentos de ciclo recesivo económico, esos compromisos como el de los objetivos del desarrollo sostenible tienden a estancarse. Y entonces la cantidad de años para reducir las brechas que están identificadas en esos objetivos cada vez se hacen más largos. Digamos, el periodo
se extiende porque las crisis detienen, digamos, la consecución en el tiempo de esos objetivos. ¿Qué nos falta para que se hagan efectivas esas políticas que tanto necesitamos para generar empleo, para disminuir la brecha digital, para disminuir para acabar con el apagón educativo que nos dejó la pandemia, pero que sabemos que no fue producto de la pandemia, que venía de mucho atrás? O sea, hay tantas cosas que este país necesita que se tomen medidas ya. Sí. ¿Qué hacemos para que se hagan? Bueno, es necesario tomar políticas, la política pública y las políticas económicas tienen que tener un carácter de mayor precisión y también, digamos, un carácter sectorial, territorial, es decir, es una forma también de ordenar la política. Y luego el enfoque de género que viene insistiendo el informe del Estado de la Nación, porque bueno, está demostrado que entre más oportunidades de inserción al mercado de trabajo tengan las mujeres, eso permite no solo mejorar condiciones de productividad para el país por el bono de género, sino que también se va a reflejar en ingresos mayores en los hogares y en una distribución del ingreso en los hogares que prioriza alimentación, educación, salud. Esto está demostrado con estudios empíricos que las mujeres en general tienen esa ruta de priorizar, digamos, la distribución de sus ingresos en los hogares. Entonces, hay que avanzar en políticas de mayor precisión, ¿verdad? No se puede pensar que una política para la región central funciona para todas las regiones o una política de transformación productiva a nivel nacional se puede homogenizar y que todas las regiones pueden, digamos, desarrollar actividades productivas más dinámicas y generadoras de empleo con una política igual para todos, sino que hay que identificar muy bien cuáles son los recursos que existen en esos territorios, cuáles son los sectores productivos que tienen capacidad de dinamización de la economía local y regional y establecer políticas muy precisas de asignación, digamos, de recursos para poder desarrollar esas actividades. Y en tanto, pues, pedirle a la gente que todos y todas, pues, nos pongamos la mano en el bolsillo y pensemos muy bien, planifiquemos muy bien nuestro presupuesto y nuestros gastos en aras de tratar de mantener la economía familiar lo más sana posible en el marco de la crisis. Sí, a nivel más micro de los hogares, es esas políticas de cómo distribuir los ingresos de una forma que siga, digamos, como esa priorización. No es fácil, los hogares se han endeudado, están endeudados. Situaciones difíciles. Y por eso es que la política económica, sobre todo ya en el plano más macro del manejo de los macroprecios, como las tasas de interés, el tipo de cambio, no puede desligarse completamente de la realidad de los hogares, ¿verdad? Porque el consumo de los hogares es muy importante para la economía, se ha visto muy golpeado. Difícilmente podríamos pensar en una capacidad de reactivación si no logramos reactivar también la capacidad de consumo de los hogares. Y eso se logra generando empleo, sobre todo generando empleo y con una política macroeconómica más equilibrada. Hay que tener ese cuidado. Esperemos que 2023 nos traiga esas oportunidades para sacar adelante este país, porque al final lo que se pretende es la mejora en la calidad de vida de la gente. Muchas gracias, don Rafael Arias, por acompañarnos, a ustedes por estar con nosotros. Busque más información sobre este y otros programas en www.unacomunica.una.ac.cr o en nuestros perfiles en redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Gracias por acompañarnos esta semana. Les esperamos con más la próxima, aquí en Una Mirada. Hasta pronto.